Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Atoche y en esta presentación les voy a hablar sobre la etapa de diseño de mi tesis, la cual tiene como título el diseño y la implementación de un sistema electrónico que permita calibrar una cámara térmica para identificar a personas con fiebre en lugares públicos. Mi asesor es el ingeniero Andrés Flores. En esta presentación les voy a hablar sobre la descripción del sistema, los requerimientos necesarios para que éste funcione, el diagrama de bloques funcional del sistema y la selección de componentes. Como parte de la descripción general, tenemos que la cámara térmica debe captar al objeto de la persona a identificar si tiene fiebre o no, dentro del mismo plano que va a captar una referencia de temperatura, la cual va a ser medida por un sensor de temperatura y su señal va a ir a una tarjeta electrónica que va a convertir esta señal de temperatura a una señal medible por la computadora y a su vez la cámara térmica va a enviar sus imágenes térmicas a través de un conversor de señal de video a la computadora donde va a estar el software necesario para hacer que el sistema funcione y podamos identificar si la persona tiene fiebre o no. Para esto se necesita caracterizar y calibrar a estos dos dispositivos, a la cámara térmica y al sensor de temperatura para poder tener la certeza de que estamos midiendo correctamente la temperatura. Para esto se necesita utilizar el método de calibración a la escala internacional de 1990, en donde vamos a poder obtener la relación de temperatura y voltaje del sensor de temperatura y temperatura, radiación de la imagen térmica, ¿no? Y así obtener el modelo matemático de esta cámara para utilizarlo en el sistema principal. Y bueno, en el sistema principal se debe calibrar continuamente con ayuda de la temperatura de referencia para poder verificar si está trabajando correctamente y ajustar los valores. En cuanto a la caracterización, se va a seguir este ensayo de laboratorio, el cual tiene como objetivo principal obtener la relación de temperatura de ambos dispositivos y se debe contar con un tensor de temperatura calibrado y certificado a la escala internacional, en donde lo que se debe hacer es ir aumentando la temperatura del objeto a medir con una fuente de calor y con un circuito registrador de datos, ir registrando cada vez que aumente la temperatura en un grado o medio grado los datos necesarios para poder obtener el modelo matemático, ¿no? Los resultados esperados, bueno, lo que se espera obtener es una tabla en donde se tengan los valores de temperatura, señal del sensor y señal de la cámara para obtener en el mejor de los casos una respuesta lineal de temperatura, como se ve, como se muestra en esta imagen. En cuanto a la distribución de los componentes, se debe tener a la cámara térmica en un pasadizo al ingresar a un centro público, en donde la cámara térmica debe apuntar a la temperatura de referencia y al plano donde va a ingresar la persona, y la cámara va a captar la parte frontal de la persona y para obtener el rostro completamente, ¿no? En cuanto a la cámara térmica va a ser la cámara BUMI, la cual va a ser otorgada por el asesor, en donde podemos ver las siguientes características como los lentes, que tienen 8.5 milímetros de distancia focal, lo que nos da una apertura de 73.2 grados, y la sensibilidad térmica que va a ser menor a 0.7 Kelvin, lo cual nos va a permitir verificar la precisión y la nitidez de la imagen, ¿no? En cuanto a los requerimientos del sistema, tenemos que tanto la cámara y el sensor de referencia deben ser calibrados y caracterizados previamente. La temperatura de referencia debe estar a la misma distancia de las personas a medir de la cámara y a la cual fue calibrada previamente. El sistema debe validar si es que una persona tiene fiebre o no por lo menos una vez por segundo, y la precisión del sistema debe ser de 0.5 grados centígrados, y además las personas deben permanecer en un ambiente de temperatura estable para evitar los falsos negativos, falsos positivos.
En cuanto al diagrama de bloques, tenemos que las imágenes térmicas van a ir pasando por una etapa de detección de rostros en donde se van a detectar todos los rostros y las regiones de interés necesarias para la estimación de la temperatura corporal de cada persona. Y esto va a llegar al modelo matemático, en el cual a su vez va a tener la temperatura de referencia medida y los parámetros de temperatura necesarios, ¿no? Esto va a entrar al modelo matemático y el modelo matemático va a dar una estimación de la temperatura corporal de cada persona y se va a entrar en la comparación con la temperatura umbral y se va a devolver si es a la imagen si es que tiene o no fiebre, ¿no? En cuanto a la temperatura de referencia va a seguir el siguiente esquema. El sensor de temperatura va a ir a un circuito de acondicionamiento, luego va a pasar la señal a un conversor análogo digital y al módulo de comunicación, el cual va a enviar la señal al sistema termográfico. El, el fabricante de componentes Analog Devices nos recomienda el siguiente circuito correspondiente para medir una señal de temperatura con un amplificador de instrumentación. En cuanto a la selección del sensor de temperatura, tenemos la comparación entre una termocupla, un RTD y un sensor infrarrojo, y basándonos en la premisa de que el NIST y la QRT recomiendan que para calibrar un sistema de termografía infrarroja se necesita usar una sonda de contacto de platino, la cual corresponde a un PT100. Y bueno, en cuanto a la selección del amplificador de instrumentación, se tiene al AD620, el INA 122 y el INA 121, y principalmente se escoge al AD620 por la disposición local y que acepta alimentación asimétrica. En cuanto al puente de Whetstone, se tiene que las resistencias deben ser igual a 100 ohmios debido a que el PT100 tiene el valor de la resistencia del PT100 es de 100 ohmios a 0 grados centígrados. En cuanto al voltaje de referencia, bueno, partimos de que el AD620 va desde 1.1 voltios a 3.8 voltios como respuesta lineal si se alimenta con 5 voltios y necesitamos un voltaje de referencia mayor a 1.1 voltios. Esto con resistencias comerciales de 10K y un buffer se logra obtener un voltaje de referencia de 1.25 voltios. Para encontrar la resistencia y la ganancia, partimos de que el rango de operación va a ser de 0 a 100 grados y el rango de voltaje de entrada al amplificador va a ir de 0 a 0.4036 voltios. Como salida tenemos esta siguiente ecuación que como máximo valor debe ser 3.8 voltios para asegurarnos que estamos dentro del rango lineal y así obtenemos que la resistencia de la ganancia debe ser mayor o igual a 9.3K y con una resistencia comercial de 10K se obtiene una ganancia de 5.94. En cuanto al ADC la comunicación se va a dar por una tarjeta Arduino Mega, el cual cuento actualmente. Principalmente se escogió esto por la disposición, la disponibilidad. Y podemos destacar que el ADC es de 10 bits y la máxima corriente total viene de 500 miliamperios y se alimenta por el puerto USB y de 500 a 1 amperios y se alimenta por el jack de alimentación principal. Bueno, se ha diseñado el siguiente circuito de acondicionamiento en donde podemos ver que debido a que el ADC del Arduino es de 10 bits, obtenemos una sensibilidad de 0.2358 grados centígrados por LCD. En cuanto a la corriente, tenemos que la suma de todo, aproximadamente la máxima es de 502.95 miliamperios y se necesita usar una alimentación externa o utilizar el jack de alimentación debido a que el USB no soporta más de 500 miliamperios. Esta es una simulación de la respuesta lineal dentro del rango de operación utilizando el software Proteus. Bueno, en cuanto a los materiales de la temperatura de referencia, se va a utilizar una cinta aislante de vinilo Scotch 33 debido a que tiene emisividad de 0.95 aproximadamente
Esta cinta se va a utilizar para recubrir la superficie del material que se va a utilizar como temperatura de referencia, principalmente para aumentar su emisividad y obtener un mejor resultado. En cuanto a la detección de rostros, se está comparando a los siguientes métodos y algoritmos: el de Bayes-Lyons, Eigenfaces, MTCNN, YOLO. Bueno, principalmente se escoge al algoritmo y el método de Bayes-Lyons por su simplicidad de operación, el bajo tiempo de ejecución y que acepta, y principalmente también porque acepta detectar rostros utilizando una imagen en escala de grises, la cual es una imagen térmica. En cambio, por ejemplo, las redes neuronales de MTCNN y YOLO no aceptan imágenes en escala de grises, debido a que utilizan una red convolucional en los tres planos de la imagen RGB. Bueno, finalmente tenemos el diagrama de flujo del sistema, en donde primero se inicializan todos los parámetros. Luego, en el bucle principal se va a capturar la imagen. Dentro de la imagen se actualiza la temperatura de referencia, se detectan los rostros y se obtiene la región de interés, en donde se va a poder determinar con esos píxeles la estimación la temperatura corporal, y se va a determinar si tiene o no fiebre, para después hacer un seguimiento del rostro e ir mostrando en la imagen el video con la temperatura y la etiqueta de si tiene o no fiebre. Muchas gracias por su atención.